Un sacerdote exorcista se enfrentó a los demonios de la Ouija en la Ciudad de México. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Yo soy sacerdote. La verdad no quiero entrar mucho en detalles sobre mi nombre y mi preparación, pero sería bueno mencionar que estuve en el Vaticano preparándome para ser sacerdote exorcista. He seguido tu trabajo casi desde que iniciaste, e incluso te he visto un par de veces. Por eso me animé a mandarte una de las tantas cosas que me han sucedido a lo largo de más de 10 años que me ha tocado ayudar a algunas personas. Esto que te voy a contar le sucedió a una persona que es muy allegada a mí, de nombre Iván, en la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México. Cuando Iván era niño, le gustaban las historias de terror y las leyendas que le contaban sus abuelos. A medida que fue creciendo, se interesó por otros temas que incluían la brujería y el satanismo, entre otros. Sin embargo, Iván solo quería conocer de qué se trataban. Nunca practicó ningún método descrito en esos libros. Esto fue así hasta que encontró un tablero Ouija en un famoso mercado de antigüedades en la Ciudad de México. El tablero se veía antiguo y gastado por el tiempo, probablemente de uso y del camino recorrido hasta llegar a ese puesto en particular. Desde el momento en que vio el tablero, le llamaron la atención los grabados, algunos de los cuales no conocía a pesar de haber consultado algunas lecturas especializadas. Sin dudarlo, preguntó por el precio y gracias a un breve regateo decidió llevárselo a su casa. Al principio pensó que simplemente lo tendría como adorno, pero esos grabados seguían llamando su atención y poco a poco su curiosidad por practicar con la Ouija creció. En algunos sitios de internet y libros había leído que el tablero debía ser bautizado con tierra de panteón, pero él no lo hizo. Comenzó a hacer preguntas, pero era él quien movía el cursor del tablero. Una parte de él se decepcionó, ya que quería ver si el tablero se movía solo y podía comunicarse con algo del más allá. Sin embargo, eso no ocurrió, así que dejó el tablero y pasaron algunos meses sin darle mayor importancia. Luego recordó el tablero y decidió jugar nuevamente. El resultado fue el mismo, pero esta vez decidió ir a un panteón para bautizar la Ouija. Era fin de semana y el panteón era amplio, con tumbas regadas por todas partes, por lo que no fue difícil alejarse, tomar tierra y ponerla en la Ouija. Hizo algunas instrucciones que omitiré en contar y se sentó al borde de un mausoleo. Fue en ese momento cuando notó que el cursor del tablero se movía. Al principio creyó que era él quien lo movía, pero no era así. Se asombró al ver que se movía solo. Iván sacó un cuaderno de su mochila y preguntó: ¿Quién eres? La tabla respondió: ¿Dónde estoy? Iván le dijo: Estás en un cementerio. El puntero volvió a moverse y formó la palabra: Sácame de aquí. Iván preguntó en qué lugar estaba y la tabla respondió: Aquí está oscuro, escucho alaridos y huele mal cuando se acerca a él. Iván preguntó quién era él y la tabla le respondió: Es quien nos tiene aquí, es horrible, nos muerde y nos golpea. Iván siguió preguntando que qué había hecho para estar en ese lugar, a lo que la tabla le respondió: Yo asesiné. Todo esto ocurría en intervalos de tiempo. Iván estaba fascinado. Era su primer contacto con fenómenos que hasta ese entonces solo había leído en libros y sitios web. De repente, Iván se quedó callado, tratando de escribir más preguntas, pero la tabla se movió y escribió: Sácame de aquí. Iván le preguntó cómo podía hacerlo, pero pasaron minutos y la tabla no se movió. Pasaron 5 minutos y parecía que todo había acabado. Estaba a punto de recoger el tablero cuando ésta se movió de nuevo y escribió: Reza por mí, ayúdame. Iván no era alguien que rezara mucho, así que tomó su celular y buscó una oración. Comenzó a leerla en voz alta cuando el cursor comenzó a vibrar y se movió violentamente. Entonces el cursor escribió: Para, ya lo estás llamando. Iván preguntó cuál era su nombre y la tabla escribió: Gutiérrez Ulises. Miró entre las tumbas y vio una que estaba muy abandonada y estaba escrito ese nombre. La persona había fallecido en el 2002. Iván sintió emoción, pero también un escalofrío, ya que al quitar la hierba seca para leer, encontró 2 frascos con algo dentro que parecía ser brujería. En ese momento, el cursor se cayó. Iván regresó y puso de nuevo el cursor en la tabla y preguntó:
¿Sigues ahí? Pasaron 2 minutos y el cursor se movió escribiendo: sí, hay otros conmigo. Iván buscó el Padre Nuestro en su celular y comenzó a decirlo en voz alta. A medida que lo leía, el ambiente cambió. Parecía que había unos murmullos que lo envolvían. El aire comenzó a moverse y de una botella improvisada como maceta empezó a salir agua estancada con olor desagradable. Entonces el cursor se movió y escribió: él está aquí, ya vete. Iván sintió un escalofrío que le recorrió la nuca, en parte por el mensaje, pero también tuvo una extraña sensación, y peor, cuando algo se comenzó a escuchar. Era como si alguien se arrastrara lentamente. El cursor cayó, Iván lo recogió, pero en el piso comenzaron a salir cucarachas. Era como si escaparan del mismo piso. Miró la tabla, tenía varios bichos saliendo de debajo de ella. Algunos ya se habían subido a la misma. Iván tomó la tabla y sintió una mano invisible que lo jaló y dejó caer la tabla. Las hormigas y cucarachas seguían saliendo sin parar. Iván tomó la tabla, la sacudió, la metió en la mochila y se fue de ahí. Los animales seguían saliendo mientras caminaba por las tumbas. Comenzó a escuchar quejidos y sentía cómo le jalaban el pantalón. Sus piernas le parecían pesadas, algo se arrastraba cerca. El miedo se apoderó de él. Caminó más rápido para después correr hasta la salida del cementerio. La gente lo miró y su rostro dejaba ver el nerviosismo que tenía. Caminó fuera del cementerio. En un momento escuchó un suspiro de sufrimiento cerca de él, pero ya no le dio importancia y se fue a su casa. Las cosas en su casa cambiaron. Sus padres peleaban por nada. Su madre sufría de dolores de cabeza. El dinero empezó a rendir menos. La carne en el refrigerador se echaba a perder. Un fin de semana, la pantalla amaneció con un fuerte golpe. Nadie le había pegado. Eso provocó una pelea entre los padres de Iván. La pelea terminó con la salida de su papá a la calle. Su mamá empezó a llorar. Iván la tranquilizó lo mejor que pudo. Ya un poco más relajada, le pidió ayuda para mover algunas cajas donde tenía guardados algunos trastes. Cuando Iván lo hizo, salieron cucarachas y en el fondo había una rata sin vida y tenía muchos gusanos. El olor de inmediato se hizo presente. Iván fue al patio, trajo una pala y subió la rata con todo y gusanos, pero el olor era repugnante. Pasaban las semanas y había pájaros muertos en el patio. La casa se llenó de cucarachas. El papá de Iván le echó la culpa a su esposa, diciéndole que ella no limpiaba. Esa pelea terminó con la salida de su padre de la casa. Todo se estaba poniendo de cabeza. A los días de que su papá se fue, empezaron a escucharse lamentos. Las puertas se cerraban y había un olor feo en la casa que jamás se iba. Su mamá sentía el cuerpo adolorido, tenía vómitos seguidos y casi no podía dormir. También Iván dormía poco y tenía muchas pesadillas. Comenzaba a tener ataques de ansiedad. No era capaz de ver alguna imagen de terror porque le daba pavor. Todos sus libros y revistas los metió en cajas, no los soportaba. Estando solo en su cuarto, escuchaba risas o maullidos como si un pequeño gato se hubiera metido. Iván estaba arrepentido, jamás debió ir al cementerio. Miró la tabla y puso en el cursor: ¿estás ahí?, preguntó, y no hubo ningún movimiento. Eso lo tranquilizó, no había nada al menos, pero su tranquilidad se fue cuando el cursor empezó a moverse, diciendo: «Estoy aquí». Iván preguntó: «¿Eres Ulises?». La tabla se movió, diciendo: «No lo soy». Iván sintió ese escalofrío y recordó el olor del cementerio. «¿Quién eres entonces?», preguntó Iván. «Soy quien somete a Ulises». Un olor a podrido comenzó a salir. Sintió un hormigueo en su brazo y se dio cuenta de que tenía una cucaracha. Iván dijo: «Vete, esta es mi casa. No eres bien recibido. Vete, lárgate». La tabla se movió y escribió: «Me gusta este lugar». «¿Qué quieres para que te vayas?», gritó Iván. Tardó unos minutos y se movió lentamente diciendo: «Quiero a tu mamá». Esto superó todo. Iván salió corriendo al patio. Ahí estaba su madre y la abrazó. Él estaba llorando. Su mamá se asustó y le dijo: «¿Qué sucede, hijo? ¿Qué tienes?». Iván le contó lo que pasaba. Su mamá lo regañó. Se escuchó una risa y se cerró la puerta. Ambos salieron de su casa. Se fueron con los abuelos de Iván. Los días que estuvieron ahí,
Iván soñaba que su casa se quemaba, veía gente adentro y cómo se incendiaba. Al pasar los días, a mí personalmente me contactó la abuelita de Iván. Una amiga le contó de mí. Fui a su casa y conocí a Iván, quien estaba nervioso e inestable, siempre alerta. Su mamá le pidió que me contara todo, pero él se quedaba callado y contaba las cosas poco a poco. Yo podía ver detrás de él a un espíritu que se alimentaba de su energía. Puse mi medalla de San Benito en la mano y me acerqué a Iván. Él empezó a llorar, así que puse mi mano en su hombro y comencé a rezar. Temblaba mientras el espíritu clavaba sus uñas en él. Le dije a Iván que no escuchara lo que le decía el espíritu, que no era verdad lo que le decía y que yo no lo dejaría. Él estaba débil y se puso en cuclillas, pero lo seguí. En un momento el espíritu se abalanzó contra mí, pero con ayuda de su mamá pude controlarlo. Le dije al espíritu que saliera de él y tomé un poco de aceite consagrado para ponerlo en su frente. Le pedí a su mamá que sacara una veladora de la mochila y la prendió. Le dije al espíritu que se fuera hacia la luz y que siguiera su camino, pidiendo a Dios que lo perdonara y que le concediera el descanso. Puse mi mano sobre la flama y esta cambió un poco de color, de naranja a azul. Iván se quedó sentado y pregunté si estaba bien. Él me dijo que ya no escuchaba al espíritu. Su mamá lo abrazó y finalmente me contó lo que había pasado. Le pedí a su mamá que si tenía alguna pulsera o algo de plata y me dio una cadena. Le puse un poco de aceite y agua bendita y le pedí que rezaran conmigo mientras se la ponía al chico. Sabía que teníamos que ir a liberar su casa. Cuando llegamos, el olor a humedad y la sensación de soledad eran bastante fuertes. Toda la casa estaba infestada de cucarachas, algo que nunca antes había visto y daba miedo. Subimos al cuarto de Iván, pero él no quiso entrar. Al entrar, se escuchó una risa y unos lamentos. La tabla que estaba en la cama se movió. Le pregunté quién estaba ahí, quién era, y le dije que se fuera de esa casa y dejara en paz a esa familia. Se escuchó un lamento y la tabla escribió: no. Saqué agua bendita y rocié la tabla. Se escucharon más lamentos y el maullido de un gato. Le pedí a la familia que bajaran y tomé la tabla. Llegamos a la sala, prendí una veladora y comencé a pedir a Dios que me diera la fuerza para sacar a ese espíritu que infestaba la casa. Sabía que se había pegado a Iván en el cementerio, así que puse una cruz de alcohol en el piso. Comencé a rezar y prendí fuego en la tabla. La puse junto al fuego y se escucharon alaridos y gruñidos. Me jalaron la ropa, pero seguí rezando sin parar hasta que esa energía se consumió en el fuego. Después pedí por las almas atormentadas para que encontraran la luz en esa veladora y trascendieran. Pedí que la luz de Dios los acompañara en su descanso y fueran libres, al igual que la casa en la que nos encontrábamos. Poco a poco la energía se fue disipando. También limpié a la mamá de Iván para garantizar que no quedara nada. Todo había acabado. En los días siguientes fumigaron y limpiaron la casa. El papá de Iván regresó unas semanas después y también lo limpié por si tenía algo pegado. La casa volvió a su tranquilidad total. Hoy en día, Iván se ha dedicado a ayudarme en mi labor. Ha estudiado cómo liberar y ayudar a otros y dice que cuando liberó su casa sintió como un llamado. Ese camino fue el que él eligió. La tabla aún la tengo conmigo, la tengo guardada. Creo que conmigo ya no hará más daño.